Cuando cruzas la línea una vez, se vuelve cada vez más fácil volver a cruzarla. Mi vida fue un proceso extremadamente largo de mentiras. ¿Violencia doméstica en Super Bowl? Hay más armas de fuego en este país que personas. Arshana, ¿alguna vez te sientes sorprendido por las noticias de la noche? Desde la historia de Brian Williams del RPG que se desmoronó en vivo, hasta una transmisión sudafricana donde un asesinato se informó mal y se corrigió rápido. También siendo bastante firme contra la corrupción. Kossatu diciendo que culpó al presidente Jacob Zuma. Disculpe. Cubrí 4 guerras con una pluma. Ya, córtale el micrófono. Es un imbécil. Algunos hechos no sobrevivieron al primer contacto con la realidad. Bienvenidos. Hoy haremos un recuento de nuestros 15 presentadores de noticias que fueron sorprendidos mintiendo. Afirmaciones en vivo que se desmoronaron con pruebas o necesitaron una retractación apresurada, a veces en el mismo segmento. Brian Williams, NBC. En febrero de 2015, Brian Williams de la NBC se disculpó en vivo por afirmar que su helicóptero en Irak había sido alcanzado por un RPG después de que militares dijeran que había confundido vuelos. Quiero pedir disculpas. Dije que estaba viajando en un avión que fue impactado por fuego de RPG. Él lo llamó un error, pero la cronología y los testimonios oculares forzaron una corrección. Cometí un error al recordar los eventos de hace 12 años. Las repercusiones fueron rápidas, una suspensión de 6 meses sin sueldo y su destitución del puesto de presentador de Nightly News con una reasignación a MSNBC. Bill O'Reilly, Fox News. Bill O'Reilly cuenta cómo rescató a un fotógrafo en la zona de guerra de las Malvinas. El presentador relata el dramático peligro en torno al conflicto de 1982. Estuve en una situación una vez en una zona de guerra en Argentina y las Malvinas. ¿El problema? En 2015, varios medios reportaron que, mientras O'Reilly cubría las secuelas en Buenos Aires, él no estaba en las Islas Malvinas y sus colegas cuestionaron su descripción de esos enfrentamientos callejeros como combate. Donde a mi fotógrafo lo atropellaron y se golpeó la cabeza. El ejército nos perseguía. Tuve que decidir. Veteranos de CBS que estuvieron allí calificaron la escena de disturbios, no de campo de batalla. Uno la calificó de zona de gastos pagados. Mother Jones y otros también sacaron a la luz el segmento original de CBS de aquella noche. Gas lacrimógeno, monedas lanzadas, multitudes tensas, pero no hubo disparos de campo de batalla ni víctimas mortales como sugirieron relatos posteriores. Bill O'Reilly habló de haber estado en una zona de combate. Bueno, lo más cerca que realmente estuvo de esa zona de combate fue en Argentina. O'Reilly replicó diciendo que jamás afirmó estar en las islas y que las violentas protestas en el Capitolio eran cobertura de zona de guerra. Los verificadores anotaron esa refutación y la lucha semántica en actas. Cubrí 4 guerras usando solo una pluma. Sure, queda claro, señor Weinstein. Así que no se atreva a poner en duda mi coraje jamás. Laura Logan, de CBS. El 8 de noviembre de 2013, la corresponsal de 60 Minutes, Laura Logan, fue a CBS This Morning para decir lo que todos pensaban en voz alta. Su segmento del 27 de octubre se basó en una fuente 56 en cuyo testimonio ya no teníamos confianza. Y hoy la verdad es que sí, hemos cometido un error y eso es realmente muy decepcionante. Nos equivocamos y la emisión se disculpó. El contratista de seguridad, Dylan Davis, en televisión como Morgan Jones, contó una historia dramática escapando durante el ataque. Dylan Davis trabajó para el Departamento de Estado en Libia y nos describió sus acciones esa noche. Al llegar al complejo, incluso enfrentando a un asaltante y viendo el cuerpo del embajador. Diciendo que había entrado en el recinto y había tenido un enfrentamiento con uno de los atacantes. Un informe de incidentes y lo que le dijo al FBI contradijo esa versión televisiva, diciendo que se quedó en su villa y no llegó a la escena. Y también dijo haber visto el cuerpo del embajador Chris Stevens en un hospital local. Cuando esos documentos surgieron, la historia se derrumbó y el programa emitió una rara corrección en vivo. Tras una revisión interna de estándares, CBS pidió a Logan y al productor Max McClellan que se tomaran una licencia. El programa también añadió otra disculpa en vivo. El episodio se convirtió en un caso de estudio de cómo una sola fuente mal verificada puede dañar una marca de legado. Iguales. Nos disculparemos con la audiencia y rectificaremos lo emitido el domingo por la noche. Steve Scully, de C-SPAN. Apenas unos días antes de que fuera programado para moderar el segundo debate presidencial de 2020, Steve Scully, de la cadena C-SPAN, acaparó los titulares cuando un tuit publicado desde su cuenta personal solicitó un consejo a Anthony Scaramucci, esto después de que Donald Trump lo hubiera atacado. A la mañana siguiente, Scully afirmó que había sido hackeado, una versión que C-SPAN secundó en un comunicado inicial. El viernes pasado dijo que su cuenta fue comprometida y él negó.
En mi Twitter acabo preguntando, Pero en una semana, la historia se desmoronó. Scully admitió haber inventado un hackeo, se disculpó y C-SPAN lo suspendió indefinidamente. La coyuntura elevó las apuestas. Él estaba a punto de dirigir un debate visto a nivel nacional, que luego fue cancelado tras una disputa sobre hacerlo virtual, así que la cadena recalcó que no participaría en su programación de la noche de las elecciones. Ha sido suspendido indefinidamente tras admitir que mintió sobre el hackeo de su cuenta de Twitter. Klaas Relotius, Der Spiegel. En diciembre de 2018, el semanario de noticias alemán Der Spiegel reveló que el redactor Klaas Relotius había falsificado reportajes a gran escala, inventando escenas, citas e incluso personajes a lo largo de años de artículos premiados. Él renunció mientras la revista iniciaba una investigación exhaustiva. Relotius cometió un fraude periodístico a gran escala durante los 7 años que escribió para ellos. Las elegantes narrativas de Relotius sobre Guantánamo, Siria y la América Profunda ganaron los máximos galardones, incluyendo el Periodista del año 2014 de CNN. El periodista independiente Juan Moreno sospechó mientras correportaba una historia en la frontera de EEUU, revisó las fuentes y encontró personas en detalles que simplemente no existían. Una investigación interna y la confesión de Relotius le siguieron. El ejemplo más notorio, su retrato de Fergus Falls, Minnesota, plagado de invenciones. Se devolvieron premios y se revocaron honores. Der Spiegel presentó una denuncia penal por un presunto esquema de donaciones vinculado a uno de sus reportajes, y la revista revisó sus estándares tras una auditoría de varios meses. Iguales. La acusación de asesinato del presentador que se derrumbó en directo. Durante una emisión del 9 de marzo de 2021 en Newsroom Africa, el presentador Steven Grutz dijo que un testigo estaba siendo contrainterrogado sobre cómo Julius Malema y Mbuyiseni Ndlozi fueron acusados de asesinar a un oficial de policía. En realidad, el sonado caso fue agresión común vinculado a una pelea de 2018 en el funeral de Winnie Madikizela Mandela. Firmando que responsabilizaba al presidente Jacob Zuma, al presidente Cyril Ramaphosa, por corrupción. Grutz ofreció una disculpa pública en directo ese mismo día. Por equivocación dije asesinato. Por supuesto, se trata de un caso de agresión, y el canal se hizo eco de la rectificación en sus redes sociales. Cometí un error por el que me gustaría disculparme. Lo que pasó fue que estaba hablando de la historia, los últimos acontecimientos del AS. El EFF rechazó la disculpa y exigió que Grutz fuera retirado del aire, argumentando que el error criminalizaba falsamente a sus líderes. La cobertura en los medios sudafricanos capturó la denuncia y el hilo de disculpas de la cadena. Cuando la palabra asesinato se cuela en un segmento en vivo, la precisión no es pedantería, es la diferencia entre informar un cargo e inventar uno. Me equivoqué y dije asesinato. Tengo que pedir disculpas, lo siento mucho. Por supuesto, es un caso de agresión. La supuesta mentira viral de Maddow sobre Elon Musk, que nunca existió. Un video viral afirma que Rachel Maddow fue sorprendida mintiendo sobre Elon Musk, llegando incluso a mostrarla colapsando en vivo por un meme de Musk acerca de la compra de MSNBC. ¿El problema? El clip del derrumbe fue manipulado de una transmisión de 2018 donde Maddow se emocionó profundamente por la crisis de separación familiar. Elon Musk aparentemente de alguna manera ha convencido al gobierno estadounidense para que gaste $400 millones. No fue Musk. Reuters, entre otros medios, confirmó que la versión viral había sido alterada. Aproximadamente al mismo tiempo, otro rumor afirmaba que Musk se había apoderado de MSNBC y había reemplazado a Maddow con Joe Rogan. PolitiFact rastreó el origen de esa información hasta una publicación que se autodenominaba satírica. La afirmación es completamente falsa. Jason Blair, Enid, el reportero del Times que convirtió los hechos en ficción, era una firma en rápido ascenso en la sección nacional hasta que los editores rastrearon una noticia de primera plana a otro periódico y tiraron del hilo. En mayo de 2003, The New York Times publicó un demoledor informe de más de 700,000 palabras en primera plana, detallando cómo Jason Blair había plagiado e inventado material en múltiples artículos, con fechas de publicación a las que nunca viajó, escenas que nunca ocurrieron y citas que no existían. El periódico lo calificó como un punto bajo en su historia. No fue la decisión de hacer algo horrible. Fue la decisión simplemente de sobrevivir hoy, lo que después se desmoronó. La cascada de eventos comenzó después de que se señalaran similitudes con el artículo de noticias de Macarena Hernández en el San Antonio Express. Una revisión exhaustiva reveló docenas de historias dudosas y fallos sistémicos en la supervisión. Retrospectivas independientes de PBS y otros detallaron la cronología y los métodos de copia, embellecimiento y reportaje desde su apartamento, mientras los artículos indicaban haber sido escritos desde el lugar de los hechos. Le recuerdo
haciendo algo que consideraría engañoso en un artículo. Es un poco la pendiente resbaladiza. En entrevistas posteriores, Blair describió la pendiente resbaladiza de una pequeña frase sin citar a la falsificación en serie, una vez cruzada la línea y sin ser descubierto. Se hizo más fácil cruzarla de nuevo. Blair renunció. Så once du ser la línea europea y el progresivamente más fácil would cruzarla. En semanas, el editor ejecutivo Howell Raines y el editor gerente Gerald Boyd también renunciaron en medio del rechazo del personal y una reestructuración. El escándalo fue un caso de estudio en ética periodística por años. Stephen Glass, reportero de New Republic, Stephen Glass, fue descubierto mintiendo durante 3 años enteros, escribiendo artículos sobre eventos y seres humanos que nunca existieron. Mi vida fue un proceso muy largo de mentir y volver a mentir para ver cómo tapar esas otras mentiras. Glass, el editor asociado en ese momento, fue despedido en el verano de 1998 y se convirtió en el tema de la película de Hayden Christensen, Shattered Glass. Sí, es cierto, algunas de más, claro, pero solo unas pocas, y luego se convirtieron en historias completamente inventadas. Mika Brzezinski. Mika Brzezinski, periodista de MSNBC, es la mano derecha de Joe Scarborough en Morning Joe, el programa donde Brzezinski fue sorprendida mintiendo sobre el Super Bowl Sunday. En el campo lo están viendo como un pequeño juego, ¿vale? Se están matando entre sí, se están destrozando la cabeza. Al registrar la tasa más alta de violencia doméstica en todo el año, los medios de comunicación señalaron a Mika, una de sus propias integrantes, por perpetuar la mentira. Es un juego violento. Pues, o sea, ya sabes. ¿Y la violencia doméstica el domingo de Super Bowl? Hemos visto los números. ¿Por qué es eso? Supongo. Tucker descaradamente. En el clip, Tucker presenta el control de armas como pretexto para desarmar a los americanos y coquetea con la idea de que impulsar leyes más duras podría desatar una guerra civil, una línea que ha repetido en torno a tiroteos masivos y propuestas de recompra desde al menos 2019-2022. Una persona con intención de violencia es muy difícil de detener bajo cualquier circunstancia. Sea lo que sea que insinúe sobre el lobby de armas, la huella del dinero no es en absoluto sutil. Los grupos defensores de los derechos de armas inyectan millones en Washington cada año. La NRA registró aproximadamente $2.04 millones en cabildeo federal en 2024, más de $2.3 millones en 2023, mientras que Gun Owners of America reportó $2.44 millones en 2024 y $3.30 millones en 2022. A nivel de la industria, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro lideró el 2024 con unos $6.97 millones. Hay más armas en este país que personas. Siempre ha sido de esa manera. No son sensaciones, son expedientes. Presentar el control de armas como tiranía, mientras se resta importancia a la magnitud de los derechos de armas organizados, el cabildeo omite contexto clave. Estos grupos son activos, están bien financiados y son influyentes, y sus propios medios lo dicen con orgullo. Incluso la revista interna de la NRA publicó un artículo en 2025 elogiando el enfoque anticontrol de Tucker. Jamás se deshagan de esas armas. La Constitución lo impide y desatarían una guerra civil si lo intentan. Jim Jordan fue sorprendido mintiendo descaradamente a un presentador de Fox, justo después de que se diera a conocer la noticia de que agentes federales habían registrado el domicilio de John Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C. El representante Jim Jordan apareció en Hannity y presentó la acción como rendición de cuentas, no como una venganza política. Añadió que era exactamente lo que los votantes querían. El proyecto es iniciado por afirmar que de facto de evaluaciones recomendadas de inteligencia, de facto de informe. Documentos judiciales desclasificados en medios importantes confirman que los 25 registros del 22 de agosto detallan lo que los agentes incautaron: teléfonos, computadoras, USB y carpetas etiquetadas Trump y no cuarto, además de un archivador titulado Declaraciones y reflexiones sobre ataques aliados. Bolton no ha sido acusado. La investigación se centra en el posible manejo indebido de material clasificado. Los críticos llamaron la medida retribución. Para cambiar de tema, antes de que el presidente Trump asumiera entre el día de las elecciones de 2016 y la investidura, mi first says Marcin, doubt trade. Jordan responde que es ley y orden, aunque previamente argumentó después de 2024 que Trump no perseguiría a sus oponentes por venganza. La semántica importa porque moldea cómo las audiencias leen una investigación activa. Con documentos incautados y sin cargos, esta contienda no se trata tanto de un único registro, sino más bien del relato que lo rodea. Instrumentalización contra el Estado de Derecho, un marco que ambas partes seguirán poniendo a prueba a medida que se revelen los documentos y los hechos. Que se presenten los hechos, esto no es retribución política, es rendición de cuentas y es exactamente lo que el pueblo votó. Kellyanne atrapada en plena mentira, expuesta por Fox News en vivo en...
Al aire. Esto, el 6 de marzo de 2020, en America's Newsroom, la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway desvía la atención de la caída del mercado para promocionar acuerdos comerciales recíprocos, presentándolos como un pilar para la economía de EEUU, a pesar de la inquietud por el virus. Avsar, háblale después. Como dije, hay artículos y tráfico en Twitter que dicen lo siguiente. Y él dijo, no, estoy hablando de reducir déficits. El segmento en sí mismo está literalmente titulado de esa manera. En 5 días, la OMS declaró formalmente el COVID-19 una pandemia el 11 de marzo. 2 semanas después de la entrevista, el S&P 500 se desplomó desde el pico del 19 de febrero hasta su mínimo del 23 de marzo. Es la mejor economía que hemos tenido. No es nada comparado con lo que será cuando los acuerdos comerciales se activen. Una caída de hasta el 34%, que marcó el brutal fondo del colapso de 2020. Y la semana del 9 de marzo nos trajo un histórico lunes negro, seguido por las caídas del jueves, confirmando que esto no era solo ruido arancelario. Cosas y derechos, nunca te ocuparás de la deuda. Pero estamos recortando, pero tendremos un crecimiento como nunca antes. Heidi Jones, WABC. A finales de 2010, la presentadora del tiempo de la cadena WABC de Nueva York, Heidi Jones, acaparó titulares tras denunciar a la policía que un hombre había intentado agredirla en Central Park y posteriormente, de nuevo cerca de su apartamento. Medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de la historia. Jones reportó un encuentro aterrador y dio una descripción del sospechoso. Su abogada luego argumentó que ella nunca le dijo a la policía que fue violada, rechazando cómo se estaba caracterizando el caso. Después de que los investigadores no pudieron corroborar el relato del denunciante, Jones admitió haber fabricado las acusaciones y fue acusada de denunciar falsamente un incidente como delito menor. Fue suspendida de WABC durante la revisión interna. En septiembre de 2011, Jones se declaró culpable de 2 cargos de denuncia falsa de un incidente. Una jueza le impuso 3 años de libertad condicional y 350 horas de servicio comunitario, casi igualando las horas policiales tras la pista falsa. La sentencia se dictó en octubre. La presentadora de Fox and Friends, Anna Koyman, fue sorprendida mintiendo en 2013 cuando afirmó que el presidente Obama había ofrecido pagar de su propio bolsillo por el Museo Musulmán. Como pronto informaron periodistas más apegados a la verdad, esto era 1,000,000% falso, obligando a Koyman a disculparse públicamente por la mentira. ¿Qué barbaridad al aire te impactó más? ¿Y cuál se nos pasó? Dinos en los comentarios. Y si te encantan los conteos a fondo, dale like, comparte y suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros videos más recientes.